La Constitución Política de la República es una ley suprema que está por sobre todos los otros ordenamientos jurídicos del país. Establece la organización y administración del Estado, definiendo y creando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La también llamada Carta Fundamental rige al resto de las leyes existentes. La Constitución chilena fue creada en 1980 y desde entonces ha sido reformada en 20 ocasiones. Está compuesta por 15 capítulos, los que resguardan diferentes derechos fundamentales de las personas y regulan diversas materias relativas al país y su funcionamiento. Su primer artículo establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El cambio de un artículo o la inclusión de este en la Constitución deberá realizarse como está expresamente señalado en el escrito. En esta nueva edición de En Palabras Simples te contamos cómo ocurren estos cambios, cuáles son las normativas que la misma Ley Suprema exige para ser cambiada y la importancia de la Constitución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera edición del año 2019 de nuestro programa En Palabras Simples desde acá al Palacio de los Tribunales de Justicia. Lo adelantábamos en nuestro material introductorio, ese es el tema en que ahondaremos hoy y justamente para eso nos encontramos con José Ignacio Núñez. Él es profesor de Derecho Constitucional. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Profesor, bueno, a nosotros nos gustaría partir preguntándole acerca de cómo se crea una constitución, sea acá en nuestro país o también en los países vecinos. Sí, la verdad es que antes de hablar cómo se crea una constitución, me parece importante tener en cuenta qué es una constitución. Una constitución es una norma específica en donde nosotros ponemos lo que es más importante para la sociedad, particularmente dos o tres cosas. Primero, cuáles son los principios y valores que nos parecen más importantes, más relevantes y que queremos resguardar de los cambios, de las contingencias. ¿Qué derechos queremos reconocerle a todas las personas? Y cómo vamos a reconocer y resguardar esos derechos, las instituciones. Entonces, para que eso realmente funcione, tenemos que dotar a la Constitución de dos o tres cualidades. La primera es la supremacía, que sea más importante que el resto de las leyes o el resto de las normas. Por eso hablamos de que la Constitución es la madre, finalmente, de todas las leyes. Exactamente, la Carta Fundamental. Normalmente se dice la Carta Fundamental. Eso viene de la tradición estadounidense, the Supreme Law of the Land, decían los estadounidenses cuando crearon la primera Constitución del mundo occidental. La supremacía, primer concepto. Segundo, la rigidez. Las constituciones no se deben cambiar o no deben ser cambiadas o no esperaríamos que fueran cambiadas tan fácilmente. Eso le da estabilidad a los acuerdos que hemos adoptado previamente. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a garantizar o resguardar eso? Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución. Cambiar las constituciones tiene que ver con lo segundo, con la rigidez. La rigidez implica que cómo vamos a modificar esa Constitución o las constituciones. De aquí, nuevamente, hay un mundo, un plexo muy amplio donde podemos hablar o donde podemos divagar. Porque depende de si es una primera constitución o es una constitución de ruptura. Las primeras constituciones, Francia y Estados Unidos primero, Francia después, surgieron de revoluciones. Entonces no habían reglas previas para cambiar o crear más bien una constitución. En cambio, hoy en día tenemos constituciones, hay historia constitucional y lo que solemos hacer en Occidente es adaptar nuestras demandas a lo que dicen las constituciones, cómo deben ser cambiadas, o los procedimientos que expresan las constituciones para ser cambiados. Y en ese ámbito hay muchos procedimientos distintos, el de Chile, el de Francia, el de Venezuela, el de cualquier país que usted pueda imaginar. Ahora bien, hablabas de la rigidez, ¿no? de la Constitución. ¿Cuándo los organismos del Estado o el Poder Legislativo siente que es necesario cambiarla? ¿Cómo se dan cuenta las personas que generan estos cambios de que hay que entrar un poco a quitar esta rigidez y entrar a hacer cambios? ¿Qué es lo que lo permite? Perfecto, muy bien. Los juristas habitualmente profundizan en la dimensión jurídica de las constituciones, pero la Constitución se llama Constitución Política de la República. Y ese adjetivo, Constitución Política, da una pauta. El momento para cambiar la Constitución procede de un momento político. La Constitución es como una especie de traje, es una armadura que nosotros ideamos para enfrentar el futuro. Para decir, cuando más adelante queramos cambiar las cosas y tal vez proceda eso de las pasiones, de la contingencia, de desencuentros, tenemos que dejar cosas que van a ser intransables, intocables. Por ejemplo, la libertad de expresión,
la vida, entre otras cosas. Cuando ocurre, no sé, por ejemplo, un crimen importante que causa conmoción, que causa alarma, todo el mundo quiere subir las penas. Todo el mundo quiere pena de muerte, entre otras cosas. Si pusimos antes en la Constitución que la vida es sagrada, que la vida es importante, lo que hace la Constitución es negarle a la contingencia, al momento, al pánico, la posibilidad de poner la pena de muerte como una sanción. Ahí decimos que es inconstitucional. Exactamente. Y ahí vamos a todos los órganos que resguardan la supremacía y la rigidez de las constituciones. Entonces, cuando las constituciones hacen eso, revelan una idiosincrasia, una cultura. Pero esa cultura puede cambiar. El traje a veces nos queda pequeño, nos queda grande. A veces tenemos frío y necesitamos más abrigo. A veces tenemos calor y tenemos que desabrigarnos. El momento en que se cambia la Constitución es cuando ocurre eso, cuando el traje nos queda inadecuado para los momentos, para los desafíos. Nos queda chico, nos queda grande, tenemos frío, tenemos más calor. ¿Y cuál vendría siendo el procedimiento que tiene que seguir un poder del Estado para poder modificar o agregar algún artículo a la Carta Fundamental? Eso depende de cada constitución y de cada Estado. Hablando específicamente de Chile. En el caso chileno, en democracia. En democracia, exactamente. El último capítulo de la Constitución establece el procedimiento para reformar la Constitución. Y esto es importante, porque todas las constituciones pretenden permanecer en el tiempo. No hay ninguna que diga cómo se reemplaza la Constitución. La Constitución chilena establece un procedimiento para reformarla, para cambiar artículos, para cambiar frases dentro de artículos o incorporar quizás instituciones, capítulos, pero no dice cómo se tiene que cambiar la Constitución completamente. Y ese procedimiento es un procedimiento muy parecido al procedimiento legislativo, pero que tiene ciertas exigencias adicionales. ¿Por qué? Por la estabilidad, por la rigidez de las constituciones. Si fuera lo mismo cambiar una ley que cambiar la Constitución, ya no hablamos de una norma suprema, ya no es Constitución, es lo mismo que cambiar la ley. Por eso hay quórums más altos y hay procedimientos específicos para resolver controversias, por ejemplo, entre el presidente de la República y el Congreso cuando están modificando la Constitución. Pero no para todos son los mismos quórum. No para todos. Claro, dependiendo del numeral, ¿no? de los capítulos. De los capítulos, perdón. La Constitución actualmente vigente establece que hay capítulos que, para ser modificados, requieren de un quórum más alto. Hay dos quórums, 2/3 y 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Para los capítulos que parecen más importantes dentro del etos, dentro del relato de esta Constitución, se requieren 2/3. Para los menos importantes, 3/5. Y el día de hoy, por ejemplo, si el Congreso o los parlamentarios se enfrentan al Poder Ejecutivo, al presidente, respecto a un cambio constitucional que se ve que necesita el país, pero el presidente no lo quiere realizar, ¿cómo se puede llegar a lograr un acuerdo? ¿Hay alguna norma? Sí, hay un procedimiento que es un poco complejo, pero en síntesis implica que, en ese caso, dirime el pueblo. Cuando el presidente y el Congreso están en desacuerdo respecto de una reforma constitucional aprobada por el Congreso, y si el presidente insiste o propone que esa reforma no es razonable, se debe consultar al pueblo, un plebiscito. Hay dos casos en toda la Constitución actualmente vigente en donde se acude al plebiscito. Uno es el plebiscito comunal, los típicos que uno ha visto, por ejemplo, para ver las inversiones en las comunas, que se hace con el plan regulador. Y el otro, más importante, es para dirimir este conflicto entre el presidente, su opinión y la opinión del Congreso. Si bien hablamos, por ejemplo, este procedimiento me imagino que solamente se establece cuando estamos en un régimen democrático. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en un régimen dictatorial? Ahí cambia, me imagino, totalmente el escenario. Es que cuando hay una dictadura no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho no hay reglas. Y si no hay reglas, quien gobierna, el que tiene el poder, manda y hace las constituciones a su medida, hace trajes a su medida. Pero actualmente es totalmente legítima también, disculpa Pablo, es totalmente legítima esa constitución a pesar de que no hay un problema muy interesante. Y ese problema es justamente la legitimidad. Si uno observa cómo funciona todo el andamiaje jurídico, las leyes son válidas o son vigentes en la medida que se conformen a la Constitución. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace que una Constitución sea válida? ¿O qué hace que respetemos la Constitución? Y la única respuesta es que estemos de acuerdo con la Constitución. ¿Por qué usted, por ejemplo, para en un semáforo cuando está en rojo? ¿Porque alguien le va a cursar una multa? ¿Porque lo van a sorprender? ¿O porque usted cree que si cruza en rojo va a incurrir en un accidente, va a dañar a alguien, se va a dañar usted mismo? Con las constituciones pasa lo mismo.
uno cree que efectivamente lo que está puesto ahí es importante y por eso uno la respeta. Las constituciones solamente subsisten en la medida o en el momento en que eso identifica los valores de la sociedad. Cuando eso cambia, significa que el traje nos quedó pequeño o ya no nos abriga lo suficiente. Y ahora bien, la constitución política que podría reemplazar a la actual, ¿en qué proceso está? ¿Se está trabajando en ella? ¿Está estancada en el Congreso? ¿Qué se ha sabido de ese Hay un proyecto proyecto? muy interesante que presentó la presidenta Bachelet en marzo de 2018, que es el resultado del proceso constituyente que ella llevó o encabezó. Ese proyecto se presentó, pero justamente ocurrió el cambio de gobierno y se presentó dentro de los canales o cauces para modificar la Constitución. Era lo que se llamaba un proyecto de reforma completa. Eso está permitido por la Constitución. Nada prohíbe que se reforme completamente la Constitución. Pero para que eso avance requiere voluntad política. Y si esa voluntad política no existe, más aún con un cambio de gobierno, el proyecto no va a avanzar. Eso no significa que la Constitución actualmente vigente sea la mejor. Siempre, o lo esencial de las constituciones es que se actualicen. Nada puede permanecer siempre si es que no se actualiza o no cambia. Menos aún si es que eso debe revelar los valores de la sociedad. Hay que ir adaptándose a los tiempos. Completamente. Profesor, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho su visita a nuestro programa en Palabras Simples. Gracias a ustedes. Interesante este tema sobre la reforma de la Constitución y obviamente estaremos conversando más adelante. Daniela tiene una importante invitación que hacerles a todos. Así es, como siempre los dejamos totalmente invitados que nos sintonicen, que vean nuestros programas, nuestras notas que subimos constantemente, semanalmente en www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y nos vemos.